terremoto de 7.8 grados del pasado 16 de abril que afectó la costa ecuatoriana evidenció una problemática en particular a través de los daños registrados, aparentes irregularidades en la calidad de las construcciones. Las afectaciones dejan entrever cantones devastados en altos porcentajes en cuanto a su infraestructura. Ello en cierta medida ha provocado la reactivación del trámite del proyecto de ley de ordenamiento territorial en la Asamblea Nacional con el propósito de, entre otros aspectos, definir parámetros de calidad urbana en relación con el espacio público y las infraestructuras. Este es el tema de nuestra primera entrevista de hoy. Alexandra Ocles, exasambleísta constituyente, exsecretaria de los Pueblos, asambleísta nacional por Alianza País, coordinadora de la bancada legislativa. Asambleísta Ocles, bienvenida a TVL Noticias. Gracias a ustedes, un gusto siempre. En la presentación de esta entrevista un poco señalábamos un antecedente, por así decirlo, para poder abordar el tema del tratamiento del proyecto de ley de ordenamiento territorial que se ha reactivado al interior de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Una primera lectura a propósito de lo ocurrido, asambleísta. Bueno, nosotros teníamos planteado poder aprobar ya el informe para segundo debate en este primer semestre y dadas las circunstancias también, surge esta necesidad de acelerar el debate de esa ley, precisamente por los últimos acontecimientos, pero también porque en el marco de lo que de alguna manera se viene dando en varias municipalidades, creo que es importante que podamos establecer lo que ya en el informe para el primer debate la ley planteaba, ¿no? Que es poder establecer una serie de normas técnicas que permitan a los municipios especialmente y a los gobiernos autónomos en general poder establecer una adecuada planificación en pro de la garantía del derecho a la ciudad y a un hábitat adecuado. En esa medida, entonces, nosotros reactivamos también el debate de esta ley. Centrándonos en el tema del terremoto que afectó nuestro país, ¿qué nos dejó precisamente este fenómeno en materia de ordenamiento territorial? ¿Qué saltó a la vista? Creo que una serie de lecturas y al mismo tiempo una serie de aprendizajes de Belkis, precisamente porque discutíamos y conversando en estos días, vemos y somos testigos cómo continuamente las normas técnicas establecidas para la construcción y los permisos que posteriormente es el municipio quien debe entregar a los constructores, se hacen de una forma bastante irregular. Es decir, el trámite puede ser tan largo que finalmente usted recurre a tramitadores que cobran un porcentaje y que luego, si bien usted puede obtener el permiso, no hay quien fiscalice el proceso de construcción. O simple y llanamente no se saca el permiso y se construye a libre albedrío sin ninguna mirada técnica, como decíamos algunos, en algunos casos uno recurre al maestro mayor si no tiene para arquitecto, para ingeniero, recurre al maestro mayor que efectivamente sabe, pero que también dependiendo de su economía usted puede utilizar buen o mal material. Entonces, hay una serie de elementos alrededor de esto y creo que esa es una de las lecturas que nos deja precisamente las consecuencias del terremoto. Es decir, ¿dónde han estado entonces las falencias, asambleísta, y la debilidad? Una de las grandes falencias es en la falta de rigurosidad de las autoridades municipales a la hora de entregar los permisos para la construcción. Es decir, eso no debería faltar, no deberían dejar de hacerlo, porque lo que está en juego es la vida de la gente. Obviamente, contra la naturaleza uno lo que puede hacer es de alguna manera prever. Sin embargo, creo que es importante que en esa medida se puedan establecer las normas técnicas adecuadas a fin de que los gobiernos autónomos descentralizados puedan cumplirlas y si no las cumplen, entonces sabemos que hay una responsabilidad en esa autoridad por no haber sido consecuente con la ley y con la propia Constitución. Esta falta de rigurosidad en los municipios, en este caso de parte de las autoridades municipales, es lo que hace necesario debatir en estos momentos la importancia de que exista una superintendencia que regule todos estos aspectos y que controle todo esto. Varios temas, creo yo.
Me parece que en un principio está la falta de planificación de una ciudad, es decir, uno no puede darse el lujo de establecer asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, porque obviamente eso tiene unas implicaciones. El incumplimiento de esa norma, si es que no fue vista o no se hizo caso a esa norma, debe ser sancionado porque se siguen poniendo en riesgo vidas humanas. Entonces, el tema de la planificación, el tema del derecho al hábitat, la necesidad de que podamos establecer asentamientos humanos en zonas seguras y además con los servicios básicos, porque ese es otro de los aspectos que genera complicaciones. La necesidad de contar y de utilizar y de ser rigurosos en el cumplimiento de la norma técnica para construcción, creo que es vital en estos momentos. Esa y otras razones son las que precisamente hacen que establezcamos un mecanismo de control que ya es, digamos, de última instancia, cuando usted como autoridad municipal no ha querido cumplir la propia legislación que establece el Consejo, digamos, del Legislativo de los municipios, ¿no es cierto? Entonces ya es esta instancia última donde efectivamente se plantean las sanciones correspondientes a esa autoridad o funcionario que no ha cumplido con la norma. Yo le preguntaba precisamente por esta superintendencia que se contempla dentro del proyecto de ley, porque este tema, esta reactivación de este debate ya ha generado las primeras voces contrarias, en el sentido de que crear una nueva superintendencia sería crear más burocracia, que sería restarle competencias a los municipios cuando usted mismo ha manifestado que son aquellos municipios precisamente los que no han tenido esta rigurosidad de hacer cumplir lo que dice la norma. Mire, ahí lo que un poco están diciendo es que esto violentaría la autonomía municipal. Así es. Me parece que es incongruente, es decir, la autonomía municipal, las entidades las van a seguir teniendo. No rompe, no violenta, no le quita la autonomía. Lo que sí es cierto es que alguien tiene que controlar este tipo de actos que continuamente sí se violentan en los municipios, ¿cierto? Hay además el tema de los negocios inmobiliarios, que no nos vamos a hacer de la vista gorda frente a una especulación del suelo, frente a un cambio de uso de suelo a conveniencia a veces de estos negocios inmobiliarios o de la alcaldía, porque eso le da réditos. Entonces, creo que sí es bueno que podamos establecer mecanismos de control que puedan vigilar que estos temas que tienen que ver con el derecho a la ciudad, creo que se olvidan de eso a veces las autoridades, puedan estar establecidos y puedan ser sancionados cuando hay un incumplimiento frente a esta norma. Eso es de alguna manera lo que plantea la necesidad de contar entonces con esta superintendencia que es una superintendencia técnica, es decir, entra a vigilar el cumplimiento de lo técnico. Eso le quería consultar precisamente, esas serían las funciones específicas de esta nueva institución. Así es, porque además está el Consejo Técnico que ya le ayuda a que usted pueda establecer una planificación adecuada de la ciudad, a que pueda tener congruencia y coherencia con el POT, ¿no es cierto? Y entonces todos estos elementos tienen que estar al orden del día, es decir, vigentes para que el municipio pueda establecer precisamente una gestión adecuada de uso del suelo, del ordenamiento territorial, que no son temas, digamos que no son temas que se puedan dejar de lado. Son temas importantísimos, aún pensando en los votos como suelen hacer los alcaldes, digamos, yo siempre les digo que no solo las aceras y bordillos dan votos, aún pensando en esos votos, creo que es súper importante que se puedan establecer estos mecanismos para garantizar que esa ciudadanía, que ese barrio cuenta con todos los servicios básicos, pero además cuenta con una adecuada planificación de espacios verdes. Usted mismo tiene aquí en Quito barrios en los que no encuentra espacios verdes. Mi barrio es uno de esos. No hay espacios verdes, no los hay. Entonces, eso responde a una mala planificación del ordenamiento territorial.
Asambleísta, adicional a esta nueva institucionalidad y a estos parámetros que seguramente establece la ley para la definición de el uso adecuado de los espacios y demás, ¿qué otros elementos se contemplan en esta propuesta para garantizar esto que se quiere y evitar que a futuro no vuelva a ocurrir lo que hemos visto ha ocurrido o ha derivado producto de este fuerte terremoto? Bueno, están establecidas, hay un régimen de sanciones, hay una necesidad urgente en el país de actualizar el catastro. Creo que este es uno de los temas absolutamente importantes. Hoy justamente Semplades nos manifestaba de la urgencia de poder trabajar en una plataforma que pueda contar con la información a nivel nacional del catastro de cada una de las ciudades. Hoy veíamos en algunos gráficos cómo eso del que ya de alguna manera está desarrollado permitía ver, por ejemplo, en el caso de Pedernales, cuáles eran las casas afectadas, cuáles eran las casas que quedaron en pie, es decir, ya hay una herramienta tecnológica que permite avanzar hacia ese sistema y creo que es absolutamente importante y facilita a los propios gobiernos autónomos la posibilidad de planificar, de hacer un ordenamiento territorial adecuado y de manejar adecuadamente también el uso del suelo. Asambleísta, pero más allá también de lo que pueda decir la norma que debe ser cumplido, ¿qué decir a los mismos ciudadanos frente a esto, a estas lecciones que nos dejó este fuerte sismo y las consecuencias derivadas de aquello? ¿Qué decirle también a la ciudadanía para que tomen las medidas de prevención necesarias o de precaución a la hora de construir? Yo decía ayer que todo este tema pasa también por un principio cultural, es decir, nos hemos acostumbrado a construir, a hacer las mediagüitas, pero a veces decíamos los contornos que cuidan nuestras casas, los muros a veces no están adheridos a las columnas, es decir, hay una serie de prácticas que a veces por economía se pueden realizar a la hora de construir en muchas de nuestras familias, pero creo que ahí hay una gran responsabilidad, es decir, también la ciudadanía tiene que hacer conciencia de que hay la necesidad de cumplir una norma técnica para una construcción adecuada. También la ciudadanía debe entender que parte de esa norma, por ejemplo, es que podamos poco a poco ir implementando, ¿no es cierto?, construcciones que sean antisísmicas. Creo que todos esos elementos son importantes en un momento que ya nos ha dejado una lección terrible, digamos, con consecuencias gravísimas, con pérdida de vidas, con pérdida de bienes materiales. En ese sentido, creo que es importante entonces que tanto las autoridades, los municipios, los gobiernos autónomos descentralizados en su conjunto y la ciudadanía tengan mayores conocimientos alrededor de estos temas. Precisamente, vuelvo y repito, hay un aspecto fundamental que atraviesa la ley y es el derecho a la ciudad, el derecho al hábitat adecuado. Y pensar en ese hábitat adecuado tiene que ver precisamente con el respeto a estas normas. Asambleísta Ocles, para finalizar, tenemos entendido que la Comisión de Gobiernos Autónomos todavía recibirá a varios actores involucrados con la temática de la ley de ordenamiento territorial y demás. ¿Para cuándo ya el informe para el segundo y definitivo debate? Bueno, aspiramos la próxima semana nosotros tendremos aún comparecencias y esperamos que hasta el día miércoles ojalá podamos contar ya con el informe para segundo debate. Y estaremos atentos. Gracias por habernos acompañado. Ha sido la asambleísta Alexandra Ocles, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, a propósito de la reactivación del trámite del proyecto de ley de ordenamiento territorial al interior de esa mesa legislativa.